Compañero Marcelo. Hola, Marce. Marcelo. Hola, Marce. Hola, buenas tardes. Bienvenido. Marce, necesito un nuevo peinado. Nolo, ¿cómo anda Nolo? Te cambiaste el peinado. No, como no llegué a la peluquería hoy. Mucha nieve. Ah, Magali. Hola, Magali. Hola Magali. Hola, Magali. Magali. Está la Magali que no la veo. Está conectando con el audio recién. Un montón. Ya. Se va llenando. 40 y contando. Elvira. Buenas tardes, que van entrando. Gladys. Hola a todos, todas. Sí, Marco. Mirá quién está. Luisito Cabral. Hola, Luis. Buenas, ¿cómo andan? Hola, Luis. Impresionante, cuánta historia en estas caras, en estos cuadraditos del Zoom, ¿eh? Acá hay un 10, hay un 10% de jóvenes. Hay un 10% de jóvenes, son todos jovatos, ¿qué les pasa? Van a ingresar, ya van a ingresar. Buenas tardes. Disculpen, pero yo ya estoy adentro. Parece esos encuentros de egresados, ¿viste? Cuentan después de 30 años. ¿viste? No, no. Capaz que no tiene buena conexión. Sí, te diría que 32 años. Hay de todas las 32, edades. 38 algunos de ustedes, ¿eh? No, de la marcha blanca, digo. 32 de marcha Sí, blanca. claro. Hola. Magali desapareció. Hola. ¿Cómo saben que saluda, chicos? Buenas tardes. Yo digo, ¿Cómo hola, saben? Pali. Están todos los pendejos, ¿eh? Luis Cabral. ¿Qué pasó? Hola. La dirás por vos, Luis Cabral. Buenas tardes. ¿Dónde está Luis Cabral? Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Amigo, ¿cuánto tiempo que no te veía? Lo mismo. No sé digo, quién habla. Gladys te No sé habla, quién es. viejo. Y María. Gladys, Presta atención, Luisito. ¿Magali se fue? entre todos los participantes te saludamos a vos personalmente, no sé quién habla. ¿Hay más? Pero a vos te Y no parece. sé ¿Qué es eso? Tiene pantalla. Mari, A vos te Marisabel. parece Marisabel que nos dejó. Siempre tan simpático, Luis. Siempre tan agradable. Y nosotros lo Sí. queremos. ¿te das cuenta? Sí, y los más jóvenes tienen el micrófono apagado, ¿viste? Luisito Sánchez, Walter Arias. No quieren hablar. Hola compañeros, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas. Hola, hola. ¿Cómo andan? Buenas tardes. Gracias, Vero. Bueno, esperamos unos minutitos más y arrancamos. Hola, Marce, ¿cómo andás? Gracias. Les cuento mientras que se va a grabar la charla Uno apagado ya. y que después la vamos a subir a la escuela, a la biblioteca Enrique Samar para que, bueno, todos, todas y todos lo puedan ver. Bien. Bueno. Ahí abajo. ¿Se Ahí abajo escucha bien o está aparece entrecortado? el micrófono que dice mute. Cuando le pones mute se apaga. Y después. Ah, el teléfono. Bueno, listo. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Emilce, ¿cómo estás? Buenas tardes. Chao, besito. ¿Qué tal, hola? Hola, Cris. Cristian, ¿cómo ¿Cómo andan? estás? ¿Cómo estás, Cristian? Bien, acá andamos. ¿Ustedes? Todo bien. Con un calor bárbaro. Bien. Hola, compa, ¿cómo andan? Bien. Hola, compas, ¿cómo están? Hola, Adrián. ¿Cómo estás, Adrián? Bien, ¿ustedes? ¿No? ¿Están ahí? Buenas tardes.
Hola. Hola, buenas tardes. Hola. Hola, hola. Hola. Después, como siempre, vamos a apagar los micrófonos por el tema del sonido, para que no se corte tanto. Hola a todos. Hola. Hola. Buenas tardes, hola. No para de entrar gente, no para de entrar gente. 2, 4, 5 por 5, 25. Hola, como Clau. 25 personas. ¿Qué te dijo, Mariana? Que estoy intentando. Hola, Emi, hola a todos y todas. Hola, Clau. Ahí Hola, apareció la buenas invitada tardes. que faltaba. ¿Cómo Vero, están? la veo, Vero Coelho. Estoy. Basta. ¿Queremos mate negra? Estaba ahí recién. ¿Y esta? Tengo un poco. Magali. Malena no. Sí, ahí aparecía, en la otra página. Magali. Malena, no sé dónde está Malena. Sí. Sí, no, Malena ya va. Está conectando el audio. ¿No salgo yo mi fotito? Esperamos un poquitito, menos 20, largamos. Hola, Emilce. Hola, ¿qué Hola, tal? Emilce. ¿Me ves, Hola, Emilce? hola. ¿Me ves? Sí, Claudia. No, vos estás con la cámara apagada, pero sí te escucho la voz. Ah, no sé cómo prenderla. Espera. Espera que le pido ayuda a Emilio. ¿Me prendés la cámara? Sí, la había visto a Malena recién. Está, ¿no? Se me perdió. No, por acá Daniel, estoy. Silvia. Hola. ¿A dónde? Hola, hola. ¡Ah, acá! Por ¿Cómo algún estás, lado, Male? Bien. Ahí estoy. Hola. ¿Cómo estás vos? Bien, bien, corazón, con frío nomás, pero bien. ¿Y el lago? Contenta de ver tantas caras conocidas. Acá estoy. Me Claudia, saco el barbijo. podés sacarte el barbijo para la comunicación. Ahí me lo saqué, sí. Acá estoy. ¿Cómo les va? Hola, buenas tardes. Bien. Buenas tardes. Bueno, compañeros, vamos a empezar. Como les dije antes, vamos a grabar esta charla y después va a estar subida a la biblioteca Enrique Samar. Un poquito contarles antes de que empiece la charla, cómo surge
digamos, esta primera charla de memorias militantes. Si bien la Secretaría de Derechos Humanos organiza, no lo hago sola, sino que estamos en un grupo, donde está Alejandro Robledo de Zapala, Lucía de Loncopué, Audolía, está Marcela Fion y Diego Muñeza. Todo este grupete nos juntamos con la preocupación de empezar a organizar un poquito, sistematizar, buscar, organizar la historia del sindicato, para poder hacer algún archivo histórico de nuestra historia sindical. Así que nos empezamos a juntar y empezamos a pensar también la importancia de la formación sindical y conocer nuestra historia. Así que organizamos este ciclo de charlas, que van a ser 2, Memorias Militantes por la Marcha Blanca del 88, y la Carpa Blanca del 97, que de alguna manera son 2 luchas que tienen participación nacional. Lo que sí queríamos, de alguna manera, el grupo Memorias Militantes, dejarlo abierto, ¿no? Que aquel que tenga ganas de colaborar, de aportar, o también de sumarse a participar en este desafío que es hacer este archivo histórico, lo puede hacer. Así que, a sumarse. Bueno, la primera charla, como les dije, es sobre la Marcha Blanca, y convocamos a 3 invitados y una invitada. A Marcelo Guagliardo, nuestro secretario general, a Verónica Coelho, al compañero Daniel Pérez y a Osvaldo Nadra. Vamos a presentarlos en ese orden. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar vamos a presentar a nuestro compañero Marcelo Guagliardo. Para mí es un orgullo poder presentarlo porque lo conozco a pocos años de llegar a la provincia, y fuimos compañeros de trabajo en algún momento, así que pude compartir muchos elementos de su claridad, de su inteligencia, de su toma de decisiones, tan importante en un militante comprometido con la realidad de cada momento que fue pasando. Él llega a la provincia en el año 1986 y se desempeña como maestro rural en la escuela albergue 210 de Coyuco, en el norte neuquino. Luego trabaja en Colipilli con la comunidad Huayquillán. Después, en el año 92, se traslada a la escuela 225 en Chosmalal, y en ese mismo año fue secretario general de la seccional de Aten de Chosmalal. En el año 94, del año 1992 a 1994, y luego fue ocupando lugares en cargos en el Consejo Provincial de Educación, como asesor de la vocalía de la rama primaria e inicial, adultos y especial. Luego fue vocal por esa misma vocalía, 3 veces secretario general de la Comisión Directiva Provincial, desde el año 2004 al 2010, y desde el 2015 a la fecha. Actualmente también es miembro de la Junta Ejecutiva de la CETERA como secretario administrativo. Así que bueno, podemos agregar un montón de adjetivos calificativos de nuestro dirigente, por su compromiso, por su militancia, por su transparencia, por su lealtad, por su sueño de hacer realidad los de algunos que en algún momento no pensaron que pudo ser así, como lo fue en la época de la gran lucha del 2007, en donde muchos trabajadores de la educación que solo contaban con un plan social pasaron a ser empleados con todos sus derechos. Siempre es una emoción para mí hablar de Marcelo, porque
lo quiero mucho. Así que bueno, adelante Marcelo. Gracias, Audo. Vamos a presentar antes a Vero Coelho. Bueno, a Vero tengo el orgullo de presentarla yo. Verónica la conozco desde el 2006, y Vero para nosotros, para el sindicato, fue una persona que no solamente puso el cuerpo en cada una de las luchas, sino que también puso la palabra. Siempre me acuerdo que una vez, no sé por dónde iba pasando y me decían, la loquita del camión. Nunca me voy a olvidar de eso. Bueno, Vero ingresó al sindicato, ATEN es profe de Educación Física, ingresó al sindicato en el 84, fue secretaria adjunta de la seccional Capital en el año 91 y 92, fue asesora de la vocalía de rama media, cuando la vocal era la gran compañera Selva Villagrán, en el 2006-2009, en esos trágicos años para nosotros, para el sindicato. Y luego fue secretaria gremial en el año 2011. Bueno, yo le agradezco mucho a Vero, me alegro mucho de haberla conocido, para mí fue una gran militante, fue una gran compañera, y siempre digo, fue una mujer, una luchadora que puso no solo el cuerpo, sino la voz. Gracias, Verito. Te mando un beso grandote. Gracias, Marcela. Vamos a presentar ahora al compañero Daniel Pérez. Lucía. Hola a todos, a todas, a todos. Bueno, Daniel Pérez es maestro rural, profesor de enseñanza primaria. Estuvo en la convocatoria de don Jaime de Nevares en el 82. Él, junto a otros compañeros y compañeras, conformaron la seccional de Aluminé. Fue supervisor escolar de primaria, secretario adjunto de la provincial y por las memorias militantes. Gracias, Luz. Se cortó un poquito al último. Sí, el internet. ¿Podemos apagar los micrófonos? ¿Querés repetir la última parte? Bueno, vamos a presentar al último invitado, a Osvaldo Nadra. Buenas tardes, compañeros, compañeras. Decir brevemente, seguramente hay muchísimo de estas presentaciones que estamos haciendo que va a quedar afuera, un montón de la trayectoria y de la experiencia militante de estos y de muchos y muchas compañeros y compañeras que se han destacado a lo largo de la trayectoria de ATEN. Decir de Osvaldo que, bueno, primero es profe de Educación Física, llegó a nuestra provincia en el año 84, y en ese mismo año fue delegado en la Escuela 109 del Centenario. Al año siguiente fue electo secretario adjunto de la seccional, y luego pasó a ser secretario general hasta el año 1990. Al año siguiente, en el año 1991, electo consejero escolar por el Distrito 6, y a fines de 1992 asumió la Secretaría Gremial, y en total estuvo 3 mandatos seguidos en la comisión directiva hasta diciembre del año 98. Fechas, responsabilidades individuales y colectivas que vamos a tratar de llenar de sentido
a partir de su palabra y de su testimonio que buscamos compartir en este espacio, y seguramente mucho de su experiencia, de su trayectoria, nos van a dejar muchas enseñanzas para poder pensar lo que es la trayectoria militante de compañeros que desde la base se han conformado y han asumido cargos de responsabilidad en conducción en momentos históricos y trascendentes de nuestro sindicato. Muchas gracias, Diego. Bueno, antes de arrancar, le vamos a pedir a Lale Robledo que introduzca un breve video como para ponernos en contexto, y hacemos unas pequeñas aclaraciones para usar el chat, y empieza Marcelo. Falta sonido. Igual trabajo, igual remuneración. Paritaria nacional docente. Los docentes querían discutir salarios y condiciones de trabajo al igual que todos los demás trabajadores. Ley de financiamiento educativo y Ley Nacional de Educación. En mayo, ante la falta de respuestas, la CETERA convoca a una gran marcha. Desde los rincones de nuestro país, de punta a punta, los zapatos de miles de docentes comenzaron a caminar, codo a codo, juntos. Sobre la piel, nuestro guardapolvo, ese con el que todos los días, junto a nuestras alumnas y alumnos, izamos la bandera de las escuelas de la patria. Así nació la histórica Marcha Blanca de 1988. Tuvimos a lo largo del marchar apoyo de la sociedad y la comunidad educativa. En cada pueblo, en cada barrio, la comunidad educativa recibía a las y los docentes mostrando su apoyo y solidaridad. La Marcha Blanca entró a la ciudad de Buenos Aires en 3 columnas, la del norte, la del sur y la del oeste. Una de nuestras consignas fue: no dejamos de enseñar, enseñamos a luchar. Llegamos miles de docentes al Congreso y de allí marchamos al Obelisco, donde realizamos un imponente acto ante el cerco a Plaza de Mayo de las fuerzas de seguridad. La CETERA instauró el 23 de mayo como Día de las, los y les trabajadores de la educación. Muchas de esas reivindicaciones hoy son derechos para las y los docentes y para nuestros estudiantes. Nuestra dignidad de ser trabajadores y trabajadores de la educación, mostrando que donde están los y las docentes está la patria. La Marcha Blanca del 88, una lucha histórica. 23 de mayo, Día de las, los y les trabajadores de la educación. Bueno, de eso se trata un poquito esta charla, de conocer nuestra historia, conocer esas memorias militantes. Vamos a habilitar el chat para, si quieren, a medida que van a hablar primero los 4 compañeros, compañera invitada, y si ustedes quieren ir haciendo preguntas, las van haciendo por el chat, si no, esperan cuando terminen, y también pueden tomar la palabra después que terminen los invitados de hablar. Si quieren ir haciendo comentarios, también los pueden ir haciendo por el chat, y los vamos a levantar en el intercambio de uno y otro invitado. Así que, bueno, comenzamos. Gracias por estar acá y escucharnos. Marcelo, empezás vos.
¿Se fue Marcelo? Alguien que le habilite el micrófono. Estoy ahí, estoy. ¿Me escuchan ahí? Sí. Ahora sí, me habías asustado. ¿Dónde está Guagliardo? ¿Dónde está Guagliardo? Ahí estamos. No, que había empezado agradeciéndole a Audo, ¿no? por su cariño, por la presentación, que por ahí no sé si es, pero bueno, le pone a todos estos encuentros, nosotros como militantes, lo que uno va construyendo a lo largo de los años, ¿no? Que son discusiones, que a veces son desencuentros, pero que en definitiva al paso de los años se valoran y se valoran mucho en estos encuentros, ¿no? Así que bueno, Audo, te mando un gran abrazo, ya nos vamos a ver. La verdad que me toque abrir esta jornada, esta reunión de hoy, y hablando nada más y nada menos que de lo que fue la Marcha Blanca, con los compañeros que están hoy acá invitados, que fueron obviamente constructores de ese proceso, a mí me pone la obligación de ser muy respetuoso de eso y en todo caso de remitirme a la experiencia personal, ¿no? De lo que era para los que recién arrancábamos militando, estar siendo o participando de ese proceso y de ese momento histórico. Quizás si no fuese hoy secretario general no estaría hablándoles, digo, yo como tantos otros, como tantos miles de compañeras y de compañeros, tuvimos la ventaja de vivir en un momento histórico en el que había dirigentes que trabajaron mucho para lograr esa primera marcha de la setera, ¿no? La primera, por lo menos, que se recuerde, donde la docencia argentina pudo confluir en un proceso colectivo y expresarse de manera tan masiva en todo el país. Y la Marcha Blanca fue esa síntesis, y en todo caso, cómo cristaliza, porque se inició ese año, iniciamos con la huelga, no empezamos las clases, a ver si yo no estoy, me olvidé, pero no empezamos el ciclo lectivo. Y ahí se empezó a construir. Y esa fue mi primera experiencia de huelga, ¿no? Y nos reuníamos, yo en ese momento estaba en Chosmalal, y no había una sola escuela trabajando. O sea, todo el mundo estaba adherido al paro. Y a un paro que estaba convocado nacionalmente. No era un proceso local, era una convocatoria nacional donde nadie quería quedar afuera. Es decir, hasta las compañeras que después uno a la larga las empezaba a ver y que eran compañeras que difícilmente paraban después cuando había movidas provinciales. Pero esa convocatoria fue, yo por lo menos de las que recuerdo en Chosmalal, quizás las más masivas. No hubo una sola escuela que haya empezado ese año las clases y un solo maestro que haya ido a trabajar durante esos 40 y... Quizás por ahí se me pierde un poco, pero gran parte de esos 42 días que duró la huelga, el paro fue total. Digo, escuelas como la que hoy es 327, en aquel momento era la escuela 3 de Frontera, ahí se hacían las reuniones, o el CEPEN 4, bueno, no había una sola escuela que hubiese quedado afuera de ese proceso. Eran consignas muy fuertes que seguramente Daniel y Osvaldo después las van a desarrollar, pero digo, ¿qué rescataba? ¿Qué puedo rescatar? Que eso previo que hicieron esos compañeros que lo vieron venir, ese proceso, tuvieron la capacidad de instalarlo de tal manera que ninguno de nosotros quiso quedar afuera de esos reclamos. Hablar de lo que era el Estatuto Nacional Docente, un salario unificado, una ley de financiamiento, eran consignas muy fuertes. Y claramente estábamos en el proceso donde del 83 en adelante se habían empezado a revertir todo lo que había significado la dictadura, entonces había también una efervescencia militante
muy potente, ¿no? Y digo, el haber podido, además de aprender tanto durante esas semanas y esos tantos días de huelga, incluso recuerdo una experiencia que me tocó vivir, porque bueno, en Chosmalal, por algún proceso político que había habido del sindicato en los años anteriores, no había comisión directiva. La verdad que no tengo el registro de cuál había sido el conflicto anterior, pero había quedado eso medio descabezado. Pero bueno, los compañeros se juntaron igual, y había que armar algún grupo que de alguna manera tome alguna responsabilidad, había que ir a algún plenario, hubo incluso una invitación a participar a un congreso de CETERA, que se hizo en la CGT, en el edificio de Azopardo. Y bueno, los que éramos muy jóvenes en ese momento, éramos habladores y nos metíamos. Entonces, bueno, por eso los más viejos nos dijeron, bueno, vos, Carlitos Lator, era otro compañero que estaba en ese momento, y otras compañeras más, bueno, ustedes van y vayan, y empezamos a hacer esa movida así de suerte de comisión que representaba a Chosmalal. Y en una de esas me toca, en suerte, cuando reparten las actividades, ir a ese congreso de CETERA. Imagínense ustedes, en ese momento, encontrarse con un Marco Garcetti, que lo veíamos por televisión en los programas de ese momento, ¿no? Bueno, Marta Maffei, que era la compañera nuestra de acá de Neuquén, pero que también estaba empezando a ocupar un rol muy importante a nivel nacional. Esos tipos eran intocables, y uno estar ahí escuchándolo en ese marco aparte, digo, porque por ahí quizás muchos lo habrán escuchado en otras instancias, pero en el marco de la huelga esa, donde Marcos venía marcando en la agenda pública, en ese momento había 2 o 3 programas de televisión que se podían ver, y se hablaba mucho de esa huelga docente, que era una huelga muy grande, y yo me acuerdo de haberlo visto debatiendo con ¿cómo se llaman estos dos que eran los viejos que estaban en esa época en la televisión? A ver, alguno que me ayude. Neustar y el otro. Y Grondona. Grondona. Imagínense ustedes los que decían de esa huelga, Neustar y Grondona. Y Marcos Garcetti, con una altura tremenda, bueno, les daba la pelea ahí para defender el sentido de esa huelga de los maestros. Y claro, no es como hoy que uno se entera de todo por los WhatsApp, que te llegan cosas de la red. En ese momento había que escuchar ese programa, porque si no, no nos enterábamos, o a través de los documentos que nos hacían llegar los compañeros de Neuquén. Pero digo, esa experiencia nos marcó muchísimo. Y luego, bueno, lo que fue participar de la Marcha Blanca, que sería interesante, y seguramente lo van a decir, pero hay que escuchar y prestar mucha atención cuando lo digan, lo cuenten los compañeros, cómo se gesta esa marcha, ¿no? Después de tantos días, ¿qué es lo que nos pasa a nosotros en cualquier conflicto? ¿Qué hacemos ahora? Porque se te empiezan a quemar los papeles, no sabes qué hacer. Bueno, en ese momento, no lo quiero decir yo, seguramente Daniel o Osvaldo lo pueden contar con más detalle, porque fueron protagonistas centrales de esa huelga, pero bueno, estaba eso en el pensar qué hacer, y surgió esto, y los que lo pudimos disfrutar, creo que fue también, ¿no? el encontrarnos en semejante marcha, con el impacto que tenía pasando pueblo por pueblo. Nosotros ahora, vieron que nosotros marchamos mucho, estoy hablando acá con compañeros que tienen más marcha que yo, quizá, pero digo, el proceso de esa marcha, de la Marcha Blanca, de llegar a una localidad y que los compañeros salgan a recibirte, y se hacía un acto al otro día, dormíamos en las escuelas, creo que fueron 7 días, si no me falla la memoria, donde salimos de acá, fuimos a Río Colorado, en Río Colorado nos estaban esperando, después fuimos a Bahía Blanca, de Bahía Blanca a Mar del Plata, de Mar del Plata creo que fuimos a Avellaneda, o por ahí, bueno, en cada lugar se hacía un acto, se compartía con los compañeros y las compañeras, y después la gran caminata hasta llegar que era a Plaza de Mayo. El acto no estaba previsto, por lo menos mi recuerdo me dice que no estaba previsto hacerse donde se hizo en el Obelisco, sino que era ir a la Plaza de Mayo. Y llegar a la Plaza de Mayo y encontrarnos la Plaza de Mayo cercada por las tanquetas y toda digamos, la policía que no dejó entrar a la marcha, bueno, hubo que hacer un rumbo ahí bastante complejo, hubo tensiones políticas también, porque imagínense ustedes que había que tomar la decisión de
de salir del lugar al que estaba previsto que termine la marcha. Y se terminó en un acto histórico, que es el que tengo una anécdota cortita para contar eso también, que fue el acto que se hizo en el Obelisco. Pero digo, el aprender de lo colectivo, de la fuerza de las cosas que hacemos entre muchos, de la organización, no hubo un detalle librado al azar, o sea, esos compañeros en ese momento nos cuidaron, porque no hubo un solo hecho que alguien diga, miles de personas caminaban, esto que dice el video era así, desde Jujuy, de Misiones, había una columna que creo que salió de Viedma, nosotros que salimos de acá de Neuquén, todo absolutamente sincronizado, nos estaban esperando, y eso me parece que la única que lo puede garantizar es la CETERA, digamos, y con los años no se ha ido dando cuenta, porque cuando hemos hecho marchas federales nosotros, lo que está más organizado, lo que cuida más a los compañeros, la que cuida más el detalle, la que tiene claro el objetivo hacia dónde va, es este espacio que ha sido, bueno, el aseteado de Hugo y lo que hemos podido construir nosotros acá. Y eso me parece que también te deja un horizonte y un piso alto para la discusión. Y la anécdota concreta que hay cuando llegamos a Buenos Aires, al Obelisco, tiene un protagonista que está acá entre nosotros, que dentro de un rato va a hablar. Él lo desmintió siempre esto, pero yo ahora que somos muchos acá lo quiero decir porque no va a poder negarlo, porque hay más de algún testigo. Le toca hablar a Neuquén, y bueno, como Neuquén, como ya les van a contar Daniel y Egobaldo y Verónica, fue muy importante en ese proceso de la Marcha Blanca, tuvo un espacio en el palco. O sea, Neuquén no podía estar en el palco. No sé qué pasó, pero bueno, la cuestión que los que estaban muy con el bombo, meta redolante y bombo ahí abajo del palco, bueno, sube el compañero Osvaldo Nadra, que va a hablar a la plaza esa, va a la plaza no, a lo que era la 9 de julio, desbordada de maestros y de maestras de toda la Argentina. Y el Osvaldito con su tono tan particular, nosotros, los neuquinos, le dice, ¿no? Claro, nadie le creyó que era neuquino el Osvaldo. Se le filtró el cordobés hasta, bueno, fue un gran aplauso, muy cerrado, porque la verdad que era merecido, porque también eso expresaba lo que es la afluencia de los maestros de toda la Argentina a esta tierra querida de Neuquén, ¿no? Pero bueno, con esto cierro, un orgullo, un honor estar compartiendo este rato con ustedes, con los compañeros que bueno, somos casi 100 ya en este encuentro. Un honor estar con Daniel, con Verónica, con Osvaldo y con todos los que están, y saludar a los compañeros que tienen esta iniciativa, porque me parece que esto es lo que a nosotros nos va a hacer fuertes, porque vienen tiempos difíciles, bueno, siempre son difíciles los tiempos, ¿no? Pero en la medida que esos tiempos que uno transcurre desde lo sindical, desde lo político, lo hace sobre bases conocidas, sabiendo de dónde vengo, porque cada uno, aunque no haya estado, es parte de esa historia, te para mejor para lo que hay que hacer en el futuro, y que es inmediato, ¿no? Así que es muy oportuno, es muy oportuna esta instancia, felicitarlos por eso, agradecérselo, o reconocerlo, y bueno, gracias por la invitación, y la verdad otra vez es un honor. Muchas gracias, compañeros, compañeras. Gracias, Marcelo. Gracias por las palabras. Bueno, ahora vamos a la segunda invitada, pero antes quería leer algo que había puesto Virginia Canale, que dice: Daniel, reconocerte tu trabajo en formación dentro de ATEN. Paola Díaz, que dice: las palabras de Audo llegan porque reflejan el sentir de la experiencia. Saludos a todos. Vamos con Vero a escuchar su memoria militante. Bueno, hola a todas, a todes, a todos. Bueno, yo agradezco también la presentación de Marce, la verdad, bueno, me encanta encontrarnos, poder escucharnos, y gracias por la invitación, básicamente. Bueno, y yo recordando un poco esos años, en el año 88, hacía 4 años habíamos llegado con Marité, que por ahí la veo, acá en Neuquén, y de entrada nos agarraron todos los compañeros celestes de esa época, Hugo, bueno, Luis, tantos compañeros,
y ahí nomás creo que nos afiliamos, yo por eso puse en el 84. Y vivimos la primer gran experiencia que tuvimos, que fue la lucha por los interinos y suplentes. Si recordaron los más viejos, ahí nomás, creo que fue en el 84-85, en Neuquén vivimos esa primera experiencia de lucha que a mí me marcó bastante, porque yo era recién recibida y bueno, llegaba a Neuquén y ya estábamos participando en una lucha que la ganamos. Pudimos pasar a los compañeros interinos y suplentes, digamos que pudieran cobrar su salario completo en las vacaciones. Y bueno, de ahí seguimos militando y yo estaba en el centro. Lo conocí a Osvaldo en realidad en Centenario, me acuerdo en la escuela, ¿te acordás, Osvaldo? En la escuela 109, allá. Y también con él, de alguna manera nos pudimos conectar y me adentré en lo que era el sindicato y demás. Y estaba, como decía, en la capital y no sé cómo fui delegada de la escuela 121, una escuela complicada en esos momentos porque muchas de las compañeras de ese momento, no sé, por decirles, tenía compañera a Ferracioli, por ejemplo, eran ese nivel de maestros, ¿no? Y empezó la lucha, la huelga del 88. Yo era delegada del Distrito Centro, creo que ya a esa altura, sí, a esa altura, si no era congresal o cetera, estaba por ahí. Porque bueno, les quiero decir a todos los compañeros, compañeras, que me perdone Virginia, pero yo era bastante trosca en esa época. Yo armaba lista de como podía, con Liliana, con Susana, que estaba Gustavo Aguirre, y peleábamos contra los compañeros de la Celeste. Y armábamos listas opositoras que sacábamos, como ahora, el 2% de los votos. Y bueno, en el 88 comenzó la huelga, la verdad que yo la viví desde el lugar de mis compañeras del Distrito Centro, donde había que convencerlas, donde iban a dar clase con zapato de taco, donde, bueno, comentaban esto de que se sacaban los zapatos y por primera vez compraban zapatillas para caminar una marcha, y la verdad fue impresionante esa huelga en el sentido de la enorme participación que tuvo de las compañeras y compañeros de Neuquén. Yo no estaba, como estaba tal vez Osvaldo y Daniel, en lo que era la conducción, sino básicamente en eso. Fui también representante de alguna manera del Distrito Centro y llevaba las posiciones ahí a las asambleas. Les voy a contar una pequeña anécdota personal. El día de salir, yo estaba, porque fue discutida esa huelga sobre el final, porque había una conciliación obligatoria que fue acatada primero, y luego se levantó para hacer esta marcha, pero se sabía de alguna manera que luego venía nuevamente la conciliación obligatoria y la huelga se terminaba, que de hecho fue así, porque el 24 creo que la huelga finalizó. Y bueno, estábamos en esos momentos bastante discutidos, difíciles, donde sentíamos que la huelga se nos iba y muy pocas cosas obteníamos. Y ahí surge lo de la Marcha Blanca. Yo no iba a ir, yo vivía cerca de donde vive Fanny Marcelo, ahí en el barrio Belgrano, y no iba a ir por esta cuestión de que yo sentía que la huelga ya había terminado. Pero se hace una convocatoria en el monumento, creo recordar algo así, donde se iba a despedir a los compañeros y las compañeras que se iban a la marcha. Yo fui con mi bicicleta a despedirlos a los compañeros. Cuando llego allá, encuentro todo lo que era el ámbito de la salida, lo que era, lo veo al pelado Salaburu, creo que Liliana, hoy hablaba con María, no sé, creo que Liliana Obregón también estuvo, y bueno, y varios compañeros más con su bolsito, su bolsa de dormir, listos para salir. Y bueno, y ahí me agarró unas ganas tremendas de ir. Así que no sé con qué compañero hablé, habrá sido con
Osvaldo, con Daniel, con alguien de ahí, y les pregunté a dónde iban, y me dicen a Chipoleti, ahí hacemos una parada. Por favor, espérenme, les dije, por favor, espérenme. Agarré mi bicicleta, me fui a mi casa ahí, agarré 3 cosas, dejé la bicicleta, hice dedo, y llegué a Chipoleti, y ahí los encontré, y ahí me subí recién al colectivo. La verdad que fue de las decisiones mejor tomadas, bueno, tengo varias, pero esta, la verdad que la decisión que tomé fue de lo mejor, maravillosa. Me subí al colectivo, veo en los videos, en las fotos el gaucho era de nuestro distrito, era del distrito Limay, era un papá o un abuelo de... Yo digo Limay porque también después en ese año trabajé en la 132. Yo iba con el gaucho, y bueno, subimos al colectivo y ya al arrancar nomás, en el primer lugar donde nos bajamos, me di cuenta de lo que iba a significar, porque bajamos varios kilómetros, un par de kilómetros antes, ya organizábamos la marcha y entrábamos marchando, no sé, habrá sido Roca, Regina, no sé. Y así dormíamos en bolsa de dormir, en escuelas, comíamos todos juntos, y la cosa se iba incrementando en calidad, en cantidad de gente, en entusiasmo, en todo lo que se les puede ocurrir que puede suceder ahí. Y yo recuerdo la entrada a Mar del Plata, en lo particular. La entrada a Mar del Plata fue maravillosa. Era entrar, la columna nuestra, llorábamos, porque el recibimiento de los compañeros, de otros trabajadores y trabajadoras, era que te sentías parte de algo grande, que estábamos como que los demás nos identificábamos entre todos nosotros. Nos aplaudían y no sabíamos por qué, pero sí nos aplaudían. Y bueno, y en la entrada a la 9 de julio es imborrable. Era la columna que cubría toda la 9 de julio, toda, donde vos veías maestros y maestras. Nosotros éramos una de las que Aten encabezaba una de las columnas, y bueno, íbamos marchando. La verdad, sí, después sucedió esto de que no entendíamos por qué no ingresábamos a la Plaza de Mayo. Algunos queríamos entrar igual. La organización estuvo ahí, la verdad que estoy de acuerdo con Marce, brillante, porque no nos permitían salirnos de donde las cosas estaban decididas, digamos. Más de uno queríamos igual entrar a Plaza de Mayo, estaba la Plaza de Mayo totalmente vallada, bueno, era imposible. Recuerdo el titular del diario Crónica que decía maestrazo grande, con una foto impresionante. De esos años yo recuerdo que por primera vez, o sea, se empezaba a discutir esto de que éramos trabajadores y trabajadoras, porque hasta ese entonces, o yo era lo que vivía en el centro también. En ese momento el tema de que éramos algo así como, no sé, una vocación, que éramos algo santo, que no podíamos, no teníamos paritarias. Y bueno, el reclamo de tener paritaria y lo del salario único fue algo que se instaló, de un salario único para todos y todos los docentes de todo el país. Tal vez el desenlace no fue del todo había muchos descuentos de día de paro. Se cortó un poquito, me parece. Lo del cordobés de Osvaldo quedó para toda la historia. Así que bueno, no sé, no se me ocurre nada más de decirles. Gracias por escucharme, gracias por darme este espacio, y bueno, nos veremos en otro momento. Muchas gracias, Vero. Ahí Claudia pone, grande Verito, gracias Gualiardo. Edi, pequeña enorme compañera. Vero, la voz de Aten. Y varios coinciden con eso. Le damos la palabra ahora a Daniel Pérez, memoria militante de la Marcha Blanca. Ahí conecté el micrófono.
Bueno, agradecer, ¿no? Tengo la garganta media jodida, así que por ahí me va a costar un poquito. Bueno, agradecer esta convocatoria, creo que está bueno. Me hicieron trabajar, ¿no? En tratar de ejercitar la memoria, precisar algunas cosas, buscar alguna lectura, ¿no? Para contextuar todo. Por ahí aclarar que, bueno, en ese año 88 yo no tenía ningún cargo gremial, ninguna participación demasiado activa en nada. Hacía menos de un año que yo estaba en Neuquén Capital. Había transcurrido más o menos 11 años en escuelas rurales del interior de la provincia. Como se mencionó hoy, bueno, colaboramos en el inicio de la seccional Aluminé, que disputábamos ahí con la seccional Zapala a ver cuál había sido la primera seccional del interior. Y después, bueno, en Neuquén, desde el año mediados del 87, me designaron director en la escuela 182 de Jardines del Rey, bueno, donde estábamos haciendo una experiencia educativa fascinante. Cabe mencionar aquí a mi compañera en el equipo directivo, Magdalena Bianchi. Y bueno, empieza ese año 88 con un paro por tiempo indeterminado, decretado por la CETERA. Eso ya lo contextuó un poquito Verónica, muy bien. No recuerdo mucho los detalles, cómo decidí participar. Lo que sí quería por ahí mencionar, es una pequeña digresión, pero puede venir a cuento, que en aquellos años, si bien es cierto, por ejemplo, en nuestra escuela 182 el paro era total, o sea, parábamos todos, según recuerdo, incluido el equipo directivo, pero estaba la modalidad de que el equipo directivo se alternaba para mantener la escuela abierta, o sea, estábamos el director, la vicedirectora, por si venía algún papá, para dar la cara frente a los padres, para dar explicaciones del porqué del paro. Bueno, así que fue una decisión que tomamos con Maggie. Bueno, ella se ofreció a quedarse en Neuquén, a quedarse concurriendo periódicamente a la escuela, por más que estaba de paro. Y bueno, yo de esa manera pude participar de la Marcha Blanca. Bueno, el comienzo, toda la salida del monumento, eso lo explicó muy bien Verónica. Bueno, se fue gestando todo un vínculo, una solidaridad, un clima de encuentro entre los compañeros que íbamos en el colectivo, que es bastante común cuando se va a los congresos, pero en este caso eran varios días, o sea que es un vínculo más intenso, ¿no? Tal como decía Verónica, la llegada a los pueblos donde se paraba era muy intensa porque el colectivo paraba, no sé, un par de kilómetros antes de la entrada al pueblo, y ese lapso lo caminábamos, lo íbamos marchando literalmente, y bueno, en determinado punto de cada localidad estaban concentrados los compañeros trabajadores de la educación de esa localidad, más otros sectores gremiales o de la propia comunidad, o incluso niños, alumnos, padres de las comunidades educativas. Así que se iba gestando todo un ambiente muy, muy fuerte, muy intenso. Yo en particular recuerdo la entrada a Bahía Blanca porque, bueno, soy bahiense, si bien es cierto, no soy un bahiense entusiasta de Bahía Blanca, pero pasé mis primeros 18 años de vida en Bahía Blanca. Y bueno, fue muy emocionante el acto en la Plaza Rivadavia, no solo por ser mi ciudad natal, sino que dimos una vuelta a la plaza. Frente a la plaza Rivadavia de Bahía Blanca, está uno de los íconos del poder neoliberal, del poder oligárquico de Bahía Blanca, que es el diario La Nueva Provincia.
al lado de la catedral, que es otro ícono del poder eclesial en Bahía Blanca, ¿no? Y bueno, ahí recordé en ese momento que en el año 73 habíamos estado marchando frente a la nueva provincia con unos carteles que decían la nueva provincia miente, ya en aquellos años, ¿no? Así que bueno, fue muy emocionante para mí poder estar en mi ciudad natal junto a los compañeros de SUTEBA. En realidad no recuerdo si existía ya SUTEBA, eso por ahí Marcelo lo puede, pero bueno. Y después, bueno, cada ciudad, no recuerdo lo de Mar del Plata, que recuerda Verónica, pero sí, en cada lugar recibíamos el afecto, y bueno, era como no sé, como un nacimiento, como algo que uno sentía que estaba naciendo, que por ahí no se podía definir, pero que era muy, muy intenso, muy fuerte, muy intenso. Ya después creo que es en Avellaneda, ahí ya nos reunimos con los compañeros que habían viajado desde Neuquén para llegar al acto, bueno, entre ellos Silvia, mi compañera, Norita Silva, que está por ahí, compañera docente de Neuquén, que ahora vive en la provincia del Chubut, que estaba conectada hace un rato. Me acuerdo que almorzamos en el gran comedor que tenía el Hogar Obrero. En esos años existía el Hogar Obrero todavía, era una organización cooperativa muy importante. Almorzamos ahí, bueno, seguíamos recibiendo el cariño, el afecto de la gente que estaba junto a nosotros. Y ya, bueno, las columnas se iban engrosando, ¿no? Cuando llegamos, creo que las 3 columnas confluimos, me parece, en la Plaza de los 2 Congresos. Se iban acompasando los tiempos, ¿no? Gracias a la organización de la CETERA nos íbamos frenando o acelerando como para llegar juntos ahí a la Plaza de los 2 Congresos. Así que confluimos ahí la columna norte, la columna oeste y nosotros que éramos la columna sur, bueno, conformada por los compañeros de los sindicatos del sur, ¿no? Santa Cruz, Chubut, Neuquén, Río Negro, el sur de la provincia de Buenos Aires. Yo tengo muy grabado en la memoria la sensación de estar ahí, de ser no sé, una molécula, un granito de arena en ese mar de gente de las 3 columnas. Yo siento como un latido, ya lo he expresado antes, ¿no? Como que era un cuerpo, que uno era parte de un cuerpo único, gigantesco, que latía ahí en un sentir de una fuerza nueva. Y bueno, no sé, es muy difícil expresarlo, pero era un sentimiento muy, muy fuerte. Se acercaba gente, nos abrazaba, nos saludaba, nos preguntaba de dónde éramos. Bueno, era una fiesta. Después, bueno, estaba la expectativa de llegar a Plaza de Mayo. Bueno, el gobierno de Alfonsín nos bloqueó el acceso a la Plaza de Mayo. Recuerdo muy claramente que donde deberíamos haber seguido derecho, bueno, los compañeros nos llevaban a doblar, creo que doblábamos hacia el lado derecho para dirigirnos a otro lado, y bueno, como bien recordaba Verónica recién, había tensiones, ¿no? Había compañeros que, bueno, querían que sea como sea, pasáramos. Los compañeros de la organización nos informaban que, bueno, que había todo un dispositivo de represión armado muy fuerte. No sé, Marcelo decía tanquetas, bueno, debe haber habido tanquetas, no las recuerdo en particular, pero sí sabíamos que había fuerzas militarizadas o fuerzas, digamos, de la Policía Federal, sería en ese momento, ¿no? Así que bueno, nos desviamos y terminó el acto en el Obelisco. Recuerdo muy clarito que habló Saúl Boldini, habló Marco Garcetti, creo que habló Mari Sánchez, no estoy muy seguro. Pero bueno,
resaltar lo de Saúl Ubaldini porque tiene un componente simbólico o concreto, más que simbólico, ¿no? Porque era ir haciendo realidad la confluencia de los trabajadores de la educación en el conjunto del movimiento obrero nacional. Esto se había discutido en los inicios de ATEN, yo me acuerdo de asambleas ahí en San José Obrero, donde se debatía si ATEN iba a ser parte de la CGT o no. Y bueno, por ahí los sectores de una izquierda un poco más, más radicalizada, bueno, no quiero adjetivar, pero había sectores que se oponían a esto, y sectores, bueno, entre los cuales me incluía, que creíamos que debíamos ser parte, por más que pudiéramos señalar diferencias o grados en el nivel de las luchas que se encaraban, pero bueno, y esta presencia de Saúl Ubaldini ahí en el cierre, en el obelisco, para mí tiene ese valor. Bueno, y después intentar, esto sería, bueno, digamos, lo anecdótico, que creo que tiene valor también, ¿no? Para que los compañeros más jóvenes vayan imaginándose lo que era, ¿no? Pero después algún par de reflexiones que uno puede hacer, ¿no? Creo que veníamos de una setera que empezó a cambiar, ¿no? Creo que hubo como una especie de bisagra, no sé si empezó justo ahí o se venía gestando un poco antes, pero hubo una bisagra en la setera. Creo que la setera empezó a dejar una cierta impronta, quizás sectaria, no sé si es la palabra, pero bueno, me aparece la palabra sectaria, que justamente le impedía sumarse al movimiento de trabajadores, ¿no? Del conjunto de los trabajadores argentinos. Pero eso yo decía que la presencia de Saúl Ubaldini ahí como secretario general de la CGT tenía un valor importante. Bueno, después de esto de instalar, porque ahí lo que estábamos planteando no eran solo reivindicaciones sectoriales de los trabajadores de la educación, por supuesto que las había, ¿no? El sueldo unificado, el nomenclador único, ¿Es la primera que estamos haciendo? Sí. Una ley nacional de educación, eran reclamos sectoriales, pero también se iba instalando muy fuerte la idea de que defendíamos la educación pública, o sea, estábamos defendiendo la educación de los niños y los estudiantes argentinos, especialmente de los sectores más desfavorecidos. Me acuerdo que creo que en esa época aparecieron unos stickers con un niño sentado en un banco. Quizá hoy nos parecería retrógrado porque eran esos bancos unipersonales de madera de todos los niños mirando hacia adelante, ¿no? Pero bueno, y del banco salía una planta, un arbolito, algo así. Y el texto del sticker era el alma del pueblo brota en la escuela pública, ¿no? O sea, una forma de intentar resumir esto de que la escuela pública no era solo para reivindicar nuestras reivindicaciones personales como trabajadores de la educación, sino que asumíamos un compromiso de la escuela para todos, ¿no? Una escuela popular, democrática. Bueno. Después, por ahí comentar, sobre todo para los más jóvenes, que ¿por qué se pedía un salario único? Bueno, porque ya las jurisdicciones estaban, o sea, ya la educación, por lo menos la educación primaria, estaba a cargo de cada provincia. En el año 78 la dictadura pasó las escuelas, que eran todas nacionales, las pasó, no todas, pero muchas de ellas al ámbito de las provincias. Así que ahí empezamos a tener distintas realidades, provincias un poco más ricas con más recursos, provincias pobres con menos recursos. Por eso tenía sentido esto de unificar el salario docente, porque ya teníamos diferencias muy grandes entre los ingresos de los trabajadores de la educación Y después, bueno, la consigna, ¿no? Igual tarea, igual trabajo, se resumía de esa manera. Bueno, después hubo
debate interno sobre si había estado bien levantar la medida, sectores que planteaban que no se había conseguido nada, que yo creo que siguen estando esos pensamientos en algún sector, bueno, que conocemos, ¿no? Pero, bueno, yo creo que lo que se valoró, bueno, por un lado, el desgaste tremendo de 40 y pico, creo que 42 o 43 días de huelga, y después el logro, que quizás no es un logro material en el sentido de decir ganamos tantos pesos, tal, sino el logro de instalar la idea de la escuela pública bueno, en la agenda del conjunto del país, ¿no? Y unirnos o empezar a acercarnos al conjunto de los trabajadores. No sé, esas son un poco mis reflexiones ahora, pensando en aquello, tratando de hacer memoria, así que bueno, no sé, creo que por ahora eso, ya Osvaldo seguramente va a complementar o a disentir en lo que quiera disentir, por supuesto, pero creo que entre los cuatro podríamos más o menos armar recrear un poquito lo que fue aquello para los compañeros que no lo vivieron, ya sea por edad o bueno, o porque no les tocó participar en eso. Gracias. Muchas gracias, Daniel. Vamos a leer unos comentarios antes de pasar a Osvaldo. Bueno, Diego. Acá el compañero Marcelo Dávila me comparte por privado un fragmento del periódico de la CGT, Los Argentinos, del 69, una frase escrita por Rodolfo Walsh, dice: nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes ni mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las luchas anteriores. La experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvidan. La historia aparece así como propiedad privada, cuyos dueños son los dueños de todas las cosas. Lo comparte con una frase que, bueno, es importante para darle sentido a lo que después me dice la gran historia colectiva, ¿no? Y la importancia de rescatar la memoria como un patrimonio de nuestro sindicato. Mirta y Andrea dicen cuánta memoria necesaria. Marce. Sí, yo quería leer algo que escribió Nora, que supongo que debe ser Nora Silva, ¿no? Dice: un saludo y abrazo inmenso a todas y todos, las y los compañeros. Esta es una hermosa iniciativa. Siempre tengo presente esos días del 88. Las y los que estábamos en escuelas rurales, no había ni TV y menos DirecTV, la luz con suerte era por grupos electrógenos. Nos comunicábamos a través de los equipos de radio de la provincia. La conexión la hacían los compañeros de telecomunicaciones de Neuquén, y nos hacían la pata para poder estar informados y comunicados. Llegar a la capital y luego subir a los micros que irían hasta la capi del país también fue una movida interesante. Fueron hermosos e inolvidables días. Gracias. Leemos un comentario más y pasamos al próximo invitado. Susana de la Riva, nuestra secretaria adjunta, dice: la verdad que escuchar a los compañeros da cuenta de que llevamos en la piel la consigna de Aten en las calles y en el aula. 38 años de lucha. Respeto y afecto a quienes marcaron ese camino militante, es valiosísimo el aporte, hay que darle continuidad. Felicitaciones. Gracias por el comentario. Inclusive podemos decir también en estos tiempos de pandemia, en la virtualidad también, ¿no? Que también hemos tenido que luchar en la virtualidad. Pasamos a nuestro último invitado, a Osvaldo Nadra. Bueno, muy buenas tardes, compañeras, compañeros. Voy a tratar de disimular la tonada, porque se ve que ya llegaremos a ese punto de cuando a uno le temblaban las rodillas. Bueno,
a toda nuestra organización, muchísimas gracias. Yo le decía a Emilce la otra vez cuando se conecta para ver si estaba dispuesto a participar, que bueno, que a mí Aten me había dado tanto que ante cada convocatoria para lo que fuera, la primera y única respuesta era sí. Así que, y la verdad que me hace muy bien ver cómo están trabajando, cómo desarrollan este tipo de encuentros y tareas que para todos es enriquecedor. Para nosotros los que la vivimos, porque tenemos unos años más, también escuchar el recuerdo de cada uno. Yo no me acordaba el recuerdo, lo que dice Verónica, que ella se subió en Cipolletti, a medida que ella lo iba contando, bueno, me hizo emocionar mucho. Y es para mí un orgullo pertenecer a este sindicato. La Marcha Blanca en realidad comienza en no la Marcha Blanca, mejor dicho, el conflicto del 88, comienza en el 87. La CETERA a finales del 87 dice, así terminamos, pero de este modo no comenzamos. O sea, 4 meses antes aproximadamente, la CETERA ya anticipa lo que iba a ser el conflicto del 88. Y así fue, y acá en Neuquén, bueno, nosotros digamos que nuestras asambleas lo votaron, pero no teníamos mucha experiencia de paros por tiempo indeterminado, así que hubo que arremangarse y salir a trabajarlo y a sostenerlo. Nosotros tenemos una anécdota. Cuando volvíamos del Congreso de CETERA, donde se decide el tiempo indeterminado, veníamos en el mismo colectivo con los compañeros de la UNTER y paramos en un lugar, se compra un diario Río Negro, creo que era el Río Colorado, y había una información de 7 docentes de acá de Centenario que habían ido a verlo al ministro, al estadístico Fernández, a decirle que en Centenario el paro no iba a llegar ni al 50%. Bueno, nos dieron una mano que ni les cuento. Al otro día estaba el paro ya más que trabajado por la burrada de estas mujeres que fueron a hacer ese planteo al ministro. Pero también se caminaba todos los días a la escuela, las escuelas, en realidad no estaba la gente en la escuela, pero caminábamos para sostener el paro. Nosotros acá, yo les cuento nuestra experiencia, que para mí es, digamos, una de las cosas más valiosas, por lo menos de mi experiencia dentro de la seccional Centenario. Yo me pude subir a ese colectivo porque había una cantidad de compañeros y de compañeras que coordinadamente sostenían la seccional. O sea, fue una decisión de la seccional que yo fuera a la Marcha Blanca, y yo en ese entonces estaba como secretario general de la seccional, pero la tranquilidad de que todas las compañeras y los compañeros, los que formaban parte de la conducción y los que no formaban parte de la conducción en ese momento, pero eran militantes de nuestra agrupación, iban a sostener la medida. Fermín, Arturo, el Flaco Apendino, el Pablo Ferrer, bueno, todos los compañeros con los que nosotros hemos compartido la construcción de la seccional y del sindicato. Como dice Daniel, sí, la CETERA venía, digamos, el sector celeste en CETERA había desplazado en una ruptura en un congreso de CETERA, porque ya estaban vencidos los mandatos y demás, a lo que era la conducción conformada más con el radicalismo y el PC. Pero todavía estaban como latentes las dos conducciones. Ariscuren seguía, digamos,
sonando en los medios y demás, y yo creo que el conflicto del 88 con la Marcha Blanca fue, dejó zanjada esa discusión. La representatividad pasó a estar en lo que se llamaba la cetera de Marcos Garcetti, por identificarla con un nombre, pero en realidad era un proyecto que estaba encuadrado en la agrupación Celeste. Y la emotividad de esos días, yo creo que no me va a salir agregar mucho a lo que han ya dicho los otros compañeros, pero o sea, nosotros pasamos, en algunos lugares dormíamos en escuelas, en Mar del Plata creo que dormimos en un polideportivo. En La Plata fue en el único lugar donde fuimos a dormir a casas de compañeras o compañeros educadores. Así que fueron, por ejemplo, estar en una escuela implicaba para nosotros después tener el contacto que capaz que durante el resto del tiempo no teníamos tanto, que era sentarnos a tomar unos mates en plena madrugada cuando alguno no podía dormir o cuando las patas le dolían, o el cansancio, digamos, como que lo registrábamos recién a la noche. Los colectivos en los que fuimos, había uno que, si yo mal no recuerdo, era de la universidad, no sé si se acuerdan, Vero, Daniel y Marcelo, bueno, o todos los otros compañeros que tal vez también hayan ido. Era uno de esos, un colectivito azul, un Mercedes 608, que no le va a preguntar si tenía asientos reclinables, agradece que tenía algún tapizado que sea un poquito blando, pero nadie tomaba en cuenta esas cosas, porque teníamos, o sea, estábamos en un momento donde el abrazo entre nosotros, que veníamos conviviendo esos días, conviviendo con todos los colores, porque sí, en la marcha estuvo, durante del 18 al 23 que duró la marcha, estuvo integrada en nuestra columna, por lo menos con distintos colores. Liliana Obregón estaba entre los marchantes. Si se fijan en el video que vimos recién, aparece ella abajo de la bandera. Bueno, había que convivir con las distintas concepciones ideológicas, y yo creo que lo sobrellevamos bien, que tuvimos capacidad para compartir ese tiempo, porque se daban debates respecto de cuál iba a ser el futuro del plan de lucha. En esos debates estaba más o menos el mismo esquema de funcionamiento que al día de hoy también vemos. O sea, uno, cuando no está no digo nosotros, pero la gente que hoy asume la oposición en la interna de ATEN, no hacía algo muy distinto en aquel entonces. Criticaba todos los planes de lucha que nosotros no habíamos sabido llevar adelante, pero no reflexionaban sobre los planes de lucha que ellos tuvieron que conducir cuando fueron conducción y decidieron no conducirlos. Así que ese esquema de funcionamiento yo creo que mucho no ha variado. Hay varias anécdotas, todas muy afectuosas. Por ejemplo, en cada lugar, digamos, donde nosotros llegábamos, la gente que estaba esperándonos, yo creo que rompía un poco los moldes. Nosotros también estábamos aprendiendo a que estábamos incorporándonos al mundo de los trabajadores, no de los profesionales, no del apostolado, esa intención de los poderes de convertirnos casi en seres asépticos y hasta descomprometidos más allá de lo estrictamente pedagógico.
ese año, yo haciendo lo que hizo Daniel, que estuvo revisando un poco algunas cosas y repasando, miraba algunas crónicas, y el 25 de marzo de ese año, en un acto nuestro de CETERA, es la primera vez que un secretario general de la CGT habla en un acto de los trabajadores de la educación. Y ojo que los trabajadores de la educación, o sea, nosotros estamos hablando de la CETERA post-dictadura, en la CETERA previa a la dictadura, bueno, sabemos cuáles son los compañeros y cuántos son los compañeros y compañeras que fueron asesinados, desaparecidos, torturados o obligados a exiliarse. Bueno, nosotros veníamos de esta concepción, o intentando romper esta concepción de apóstoles, y teníamos que aprender a que éramos tan trabajadores como otros, y teníamos que romper con esa inercia. Nosotros acá en la provincia, cuando hubo que discutir la incorporación de CETERA a la CGT, fuimos escuela por escuela a hablar con cada uno de los compañeros y las compañeras hasta que se aprobó el mandato de incorporarse a la CGT. Que fue, para a mi entender, un paso muy importante de nuestra federación. Entre las anécdotas graciosas, Vero, no sé si te acordarás vos, pero ahora cuando dijiste que vos eras como que andaba siempre ahí apadrinada por el gaucho ese le sabía cortar la fruta con un cuchillito berijero que tenía, y después se lo limpiaba en la alpargata, en la alpargata. Verle la cara a ustedes cuando le habían pedido que les cortara la manzana era realmente divertido. No se agarraron ningún virus, creo, nada, sobrevivieron, así que... nosotros al llegar a Buenos Aires, por lo menos las contadas de los compañeros con los que nosotros podíamos hablar, era que el gobierno de Alfonsín no quería que llegáramos a la Plaza de Mayo porque ya estaba ornamentada para la celebración del 25 de mayo. Y yo pensaba, pero escúchame una cosa, si la ornamentación de la plaza, ¿quién la va a deteriorar? Los trabajadores de la educación que ornamentamos nuestras escuelas, no solo para el 25 de mayo, para recibir el primer día de clase a los pibes, para despedirlo el último día de clase, para el 9 de julio, para el Día del Niño, para el Día de la Familia. Decía, qué injusto, ¿no? Cómo pretendían desmerecernos como laburantes organizados que reclamábamos. Y en el momento de no llegar a la Plaza de Mayo, sí hubo tensiones. Yo, si mal no recuerdo, también por comentarios de compañeros de la conducción nacional, Eve de Bonafini se ofreció a encarar, a querer, digamos, enfrentar, digamos, desde la primera línea, meterse al plaza. Bueno, la conducción de CETERA tenía en claro cuál era el objetivo, no iba a exponer a los compañeros y a las compañeras a una agresión de esas características. Y lo hizo como hizo toda la marcha, o sea, nosotros estuvimos, como bien lo detallan los compañeros, cuidados todo el tiempo. Desde Neuquén, con nosotros se fue una camioneta de ATEN, donde iba un médico y un paramédico. El paramédico, el gordo Ricardo, el concuñado del pelado Salauro. Y en todo tiempo en todo momento estuvimos cuidados, yo me acuerdo que a veces nos retaban algunos, che, están tomando mucho mate, les va a hacer mal, miren. Vos decías, pero ¿cómo puede ser que somos personas grandes? Mira las cosas. Y sí, los compañeros y las compañeras que estaban a cargo de la organización,
hicieron un trabajo impecable. Y al momento de estar en el obelisco, yo creo que fue el José Sabanco. Sigo esperando pruebas, no hay pruebas todavía, voy a ver si algún abogado me asesora, pero alguien decidió que yo tenía que hablar por la columna sur. Para mí una imprudencia, porque en la columna sur venía, por ejemplo, Daniel Gómez, que era secretario general de la UNTER. Podría tranquilamente haber hablado él por la zona sur. Y bueno, yo como tengo el sí fácil, dije de nuevo que sí, pero bueno, arriba de ese palco me agarró un pánico que no les puedo contar. Yo no podía terminar de ver la cantidad de gente. Y aparte yo me imaginaba, escúchame, ¿qué tenemos que decir nosotros? Está Ubaldini, está el Marco, está la Mari Sánchez, que sí, Daniel, también la Mari habló en ese momento en el acto. Así que la verdad que yo no tengo ni idea lo que dije. No debo haber podido simular la tonada, y si dije nosotros los neuquinos, sepan disculpar. Guagliardo, sigo pidiendo pruebas, hermano, no tenemos ahí que no había una grabación, una filma, nada había que vos lo puedas aportar como prueba de semejante acusación, 30 y pico de años después, ya no, loco. Y encima tengo todos los amigos que dicen que yo dije eso, así que estoy condenado. Vamos a ver si traen alguna vez alguna de esas imágenes. Realmente yo lo recuerdo con profunda emoción, la Marcha Blanca. La recuerdo y creo que ha sido un hito para la docencia argentina, para los educadores, que después repica en otros métodos de lucha, porque también en esto tenemos que tener en claro que no solamente la lucha es con un paro. O sea, el paro es una herramienta fundamental de cualquier plan de lucha, pero no nos creamos que es la única. O sea, sigamos incorporando todas aquellas herramientas que nos permitan el logro de nuestros objetivos colectivos. Después vino la Carpa Blanca. Bueno, hay muchos ejemplos, y también el trabajo en cada una de las escuelas, en la escuela también, fundamentalmente en la escuela se lucha. Bueno, hasta acá donde me sale contarles. Nuevamente gracias al sindicato, a las compañeras y los compañeros que han estado en la organización. La última, acá que estoy leyendo unas cosas en el chat. A nosotros nos tocó cuando llegamos a Buenos Aires comer en el local del PC, o estar alojado ahí un rato en el local del PC. Y bueno, no sé quién me nombra por mi apellido en un momento, que es Nadra, y yo dije, ay, ojalá que haya quedado de este lado de la división del PC de aquel entonces. Y sí, bueno, el Fernando Nadra del PC había quedado en ese lado, así que no me miraron muy fiero los que tenían a cargo el local del PC. Che, compañeras, compañeros, muchísimas gracias nuevamente. Bueno, muchas gracias, Osvaldo. Hay muchos, como bien decía recién Osvaldo, muchos comentarios y muchas anécdotas, preguntas, compañeras que saludan. Lo que vamos a hacer ahora es, si alguien que está participando de la charla quiere tomar la palabra, vamos a hacer algunas y algunos nada más, porque estaba pensado para 1 hora y media. Así que si hay alguna pregunta o alguien quiere tomar la palabra, y si no, leemos 2 o 3 comentarios y vamos cerrando.
si queremos abrir los micrófonos y le damos un aplauso a los 4 invitados. ¿Les parece? Pacha, soy yo. Emilce, yo quería algo chiquito. Emocionante, Osvaldo, emocionante, Daniel. Pero, excelente. Fermina, excelente. Fermina, ¿quiere hablar? ¿Querías hablar? Fermina quiere hablar. No, yo, claro, la verdad que me recontra emociona, los recuerdos, no sé si será por la edad, que a esta altura uno se emociona fácilmente, pero la verdad es que la Marcha Blanca fue un hito en la historia de nuestra organización y la organización de todos los trabajadores de la educación, ¿no? El hecho de plantear, yo quería recuperar 2 cositas y 2 anécdotas cortitas que lo involucran a Marcelo. Una es que, bueno, la Marcha Blanca nosotros fuimos después, porque hubo 3 colectivos, nosotros quedó una parte en Centenario y en Neuquén, y después a último momento fuimos para esperar, para llegar juntos, fuimos varios colectivos con militantes. Pero digo estas 2 cosas, ¿no? Por un lado, por primera vez se unifica una medida, un reclamo gremial que era la unificación del salario básico de todos los trabajadores a lo largo y a lo ancho del país. Entonces, que además Angeló rompió ese, porque nosotros estuvimos ahí de lograr eso, pero Angeló superó ampliamente lo que nosotros veníamos pidiendo para romper, y no lo pudimos lograr. Eso por un lado. Y por otro lado, la otra cosa que quería destacar, que lo mencionaron ahí varios compañeros, es en esos momentos había una unidad muy fuerte y se trabajaba desde el sindicato con la comunidad. Claro, y yo recuerdo, totalmente. Por ejemplo, bueno, pero eso es una cosa que nosotros tenemos que recuperar, porque me parece que ha habido política, ha habido intencionalidades que han hecho que esa unidad se rompa y eso nos debilita. Entonces, recuerdo el recibimiento, cuando llegamos a Buenos Aires, a Capital, que de todos los lugares nos tiraban papelitos, la gente que se acercaba a darnos, a ofrecer cosas, y eso me parece que es muy importante, ¿no? Bueno, todas las otras cosas que dijeron. No, yo me acuerdo que, bueno, yo era congresal de la CETERA y los congresales nos quedamos varios días. Y recuerdo que esos días íbamos, los congresales, estábamos en un hotel terrible, en un hotel que nos había mandado Marta, como siempre mandaba alguna cosa para abaratar costos, y no sé si vos te acordás, Marcelo, pero hacía calor y teníamos que bajar al subte, subir, y transpiraban. Marcelo por ahí grita, ¡viva Colipigi! Porque estaba extrañando fuertemente. Y la otra cosa que recuerdo es que cuando volvíamos, paramos en Bahía, y que tus papis nos esperaban con una rica sopa, porque nosotros anhelábamos muchísimo, muchísimo tomar algo que no fuera las cosas que habitualmente se consumen cuando uno está en medio de esta situación. Y la verdad es que me emociona y me alegra esta cosa, porque hay muchos compañeros que creen que cada lucha empieza con la llegada de ellos. Entonces, la historia es necesaria para ver que las cosas se construyen y que esos logros hay que preservarlos, y la unidad de los trabajadores sigue siendo una ilusión que hay que trabajar permanentemente. Eso nomás, y gracias, gracias. Muchas gracias, Fermina. Laura Latorre quería hablar o decir algo, y si no después vamos a unos comentarios. Diego. ¿Yo puedo decir algo que me olvidé? Hacer un comentario. ¿Puedo hacer un comentario? Bueno, Magalí y después Vero, ¿sí? Sí, no, que lo escribí en el chat, porque los ideólogos de la Marcha Blanca fueron Guillermo Pecheuri y Adrián Lima. La Marcha Blanca
fue propuesta de Claro, aquí, la propuesta. de Nacional Neuquén. Sí, íbamos a leer eso, de dónde había nacido la propuesta de hacer la Marcha Blanca. Muy buen, gracias por el dato, Magali. No, yo quería decir algo que me olvidé. A un grupo de compañeros y compañeras nos marcó tanto esta marcha que de hecho armamos la agrupación Marcha Blanca, con la lista blanca, donde estaba el Pelado, Sara, Marité, creo que ya estaba, bueno, Mónica, Naboni, y éramos la agrupación Marcha Blanca, porque fue este espíritu de la marcha lo que nos animó a armar una agrupación y ganamos la seccional, los compañeros de la Celeste, que le va a hacer. Ah, mira qué bueno. Qué buen dato, no lo teníamos. ¿Alguien más quiere decir algo? Y si no, hacemos esos dos comentarios. No nos peleemos ahora, ¿eh? Claro, no nos peleemos ahora. ¿Puedo decir una cosita cortita, Milce? Sí, sí, sí. No, un aporte cortito en relación a lo que se discutía también en ese momento y que uno trataba de poner todas las antenas para aprender, ¿no? También, como siempre pasa, están los compañeros que de los partidos políticos querían bajar línea e imponer y plantear los objetivos y las estrategias que se le daban a esa huelga. Y en una oportunidad, creo que fue en ese congreso que se hizo en la CGT Azopardo, en el edificio CGT Azopardo, Marcos Garcetti planteó una cosa muy concreta, que bueno, siempre trato de rescatarla, porque dice, no está mal que los compañeros militen en los partidos políticos. Todos tenemos que militar en los partidos políticos. El problema es que hay que hacerlo al revés. No dejar que de los partidos nos bajen la línea al sindicato, sino desde los trabajadores plantearle la línea política a los partidos. Digo, es muy interesante eso, porque nosotros estamos todo el tiempo discutiendo cómo intervienen a veces los partidos en las organizaciones sindicales. Y no es de ahora, bueno, es de siempre, ¿no? Y este concepto, no voy a dejarlo pasar, se me pasó cuando hice la intervención, pero está bueno traerlo. Y lo otro es cuando el Daniel planteaba de los balances que se hace de esa huelga. Y claramente cada lucha que nosotros damos, uno dice, bueno, capaz que no se llegó a este objetivo, no se logró el otro. Ahora, el tema es verlo en proceso, ¿no? Y esa primera huelga, pero además de proceso, de lo que nos cuesta a nosotros instalar los temas para lograr reivindicaciones de la educación, porque como se dijo, se defendía la escuela pública. Entonces, que venía revapuleada de la dictadura, después, más allá de algunos intentos de cambio que quiso hacer el alfonsinismo, claramente después vino todo lo que fue los 90. Entonces, los que se planteaban en aquel momento, tardamos ¿cuántos años? Hasta el 2006 para tener la ley de educación nacional, y al poco tiempo la ley de financiamiento que nos permite la paritaria. Esto también para que nosotros podamos dimensionar los procesos de lucha que llevan a lograr mejoras en la educación pública. Entonces, si no hubiese estado esa marcha blanca, seguramente todo lo que vino después no hubiese sido posible. Digo como para la reflexión, ¿no? Como para aportar hacer un aporte a eso. Muchas gracias, Marcelo. Bueno, muchos saludos y muchas saludaciones. Agradecemos a todos. Queremos regalarle un pequeño videíto de cierre antes de irnos, elaborado por el grupo. Es muy cortito, pero bueno. Ale, te toca, Alejandro.
Bueno, tenía bajo el sonido, pero la canción que ahí, no sé si la recordarán, pero sí, Daniel. Sí, era esto, avanzar 4 pasos y creo, si mal no recuerdo, que era hay que ver a este gobierno, hay que ver las vueltas que da, tiene un pueblo unido que camina para adelante, tiene un gobierno que camina para atrás, para atrás, para atrás, pero también anima. Bueno, nos damos un aplauso a estas memorias militantes y vamos a continuar en este proceso de reconstrucción de la memoria del sindicato. Gracias, Emilce, muy bueno. Gracias a ustedes por estar, al grupo. Compañera. Gracias. Me da orgullo escucharlo. Muy bueno. Que cante Pero, la voz de sí, exacto, que cante Pero, vamos. Pero tenés que cantar acá. Una consigna, Pero. Que cante. En ese momento cantábamos esa, sí, hay que ver a este gobierno, hay que ver la vuelta que da. Y el pueblo unido que camina para adelante. Bravo, compañera, muy bien, Emilce. Felicitaciones, gracias, Vero. Muy bien, compañero. Buenísima la charla. Siguen los comentarios. Osvaldo, tenemos pruebas. ¿Cómo, José? Tenemos prueba viviente, testigo a los roletes. Ya te va a tocar Sabaco, ¿eh? Escúchame. Casa hasta las manos, Nadra. Hay muchos testigos, Nadra. Ni el Pablo Ferrer me defiende, dice el Pablo Ferrer que todos ustedes tienen razón. Yo, culiao, me voy. ¿Por qué dice que no se acuerda Una cuando cosita. dijo ese que todos son neuquinos? Osvaldo ya podría ir igual dejando el tonito, tomando un poco de tono neuquino. Cara dura, se te podría haber ocurrido otra forma. Quiero decirle algo a Osvaldo. Dale. La próxima, ¿sí? Cuando te carguen por el acento, tenés que contarle la anécdota de la axila. Le vas a contestar así. Ah, la del Felipe. Un placer escucharte, Osvaldo. Gracias. Un orgullo. Grande, Nadra. Que se mantiene inalterable. Osvaldo de Centenario. Chau. Muy buena, Emilce. Gracias. Muy bueno, Emilce. Muy bueno, Felicitaciones al grupo también. Muy bueno. Felicitaciones, Emilce. En nombre del grupo, gracias. Se repita. Chau. Sí, vamos a seguir. Se repita. Muy bueno, Emilce. Recuerden que va a estar esto subido a la Biblioteca Enrique Samar, que fue inaugurada hace poquito. Gracias. Gracias, Rafa. Ahora. Bueno, un saludo, compañeros. No sé cómo se termina esto. ¿Cómo salimos ahora? Por el link. Por el ¿Cómo rojo. se hace? Ahora se queda en la fe, no puede salir nadie. Bajo un botoncito rojo que dice Cierran salir. y se sale. Vas a poner el video con sonido. Dice Leave, el mío. Cerrá, Alejandro, cerrá para todos. El mío dice Leave. Chau. Chao. Gracias, compañero. Hola, Mari, hola, Pa. Dime.